tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra. Bueno, pues hemos empezado nuestro programa de hoy viendo pues maquinarias agrícolas que la verdad es que en aquella época en la que Jesucristo habla de parábolas de campo no tenían nada que ver con lo que hoy por hoy es el trabajo de campo. Pero hemos empezado porque hoy esto de sembrar del campo, es bueno que volvamos a estas parábolas porque dentro de nuestra mentalidad empresarial y ya digamos moderna, nos cuesta mucho entender el sentido de estas parábolas. Hoy la cosa va de sembrar. Lo que siembras es muy importante ver qué semilla pones, ver qué es lo que siembras y luego ver dónde lo siembras. Así que bueno, hoy estamos, perdón que lo tenía que haber dicho nada más empezar, estamos en Chipiona. Esta es la parroquia Nuestra Señora de la O, que hoy abre sus puertas para que podamos grabar este programa y el siguiente. Así que bueno, vámonos dentro y vamos a ver cómo explica el Señor esto de lo del sembrar y la tierra, porque esto tiene mucha amiga. Así que nada, Antonio, vámonos para allá. El milagro de estar vivo y siembra justicia con cariño. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender. Miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Bien, hoy es difícil hacer un comentario porque es que hoy el Señor en el Evangelio nos da la parábola y nos la explica. Pero quiero empezar con la parte de la mitad, ¿no? Dice el Señor, los apóstoles, que ¿por qué habla el Señor en parábolas? ¿Por qué nos hablas en parábolas? Dice, para que teniendo ojos no vean, teniendo oídos no oigan. Y es que realmente el Señor habla en parábolas para que quede de manifiesto la intención de los corazones. Esto es un punto. Permitidme un paréntesis antes de entrar a la parábola del sembrador. Es un punto muy interesante. Todos quisiéramos que Dios hablara y actuara y se revelara de tal forma que no hubiera lugar a dudas. O sea, Dios tendría que abrir las nubes y decir: hey, señores, que yo existo. Pero Él ha querido utilizar las parábolas y Él ha querido actuar de tal forma que el que, aun teniendo ojos, no vean. ¿Por qué? Porque su corazón está embotado. Por eso los limpios de corazón verán a Dios, decía el Señor en las bienaventuranzas. Y en ese sentido, las parábolas, el que tiene la rectitud de intención, las capta y sabe lo que quiere decir. Pero no todos, el que está con el corazón endurecido. Y eso lo experimentamos a veces, y lo experimentamos con tristeza, ¿no? Como hay gente
que está como tan cerrada y tan endurecida que cualquier cosa que le digas de Dios le entra en contra, ¿no? Le entra, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, y no quiere convertirse, ¿no? Y por eso el Señor deja siempre y respeta siempre esa libertad. Él pone una parábola y lo deja, ¿no? Y pone esta parábola, ¿no?, de los distintos sitios donde cae el sembrador. Hemos empezado viendo imágenes de maquinarias, ¿no?, agrícolas, pero en aquella época, ¿por qué cae en tantos sitios? Porque el que sembraba, ¿no?, nosotros estamos acostumbrados a hacer surcos, ¿no?, y que la semilla caiga en el sitio, pero el sembrador lo que hace es que él tira la semilla y luego después va arando, ¿no?, y por eso la semilla cae cada vez en un sitio diferente. Estos que están con el corazón embotado, ¿no?, endurecido, es como la semilla que cae en el camino, y como está tan duro, pues la semilla no entra, es incapaz de entrar, y por eso pues se la comen los pájaros y se la llevan, ¿no? Es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando tienes el corazón endurecido, Dios puede dar su semilla, pero nada. Otros dice que caen entre la piedra y no tienen profundidad, ¿no? Son los inconstantes. O, como decimos muchas veces, ¿no?, los católicos de la BBC, boda, bautizos, comuniones. Llevo el niño a bautizar, 8 o 9 años después llevo el niño para que haga la comunión, ¿no? Si algún día me caso por la iglesia, pues volveré a ir, o voy a las bodas de los amigos, y al final, pues el día que me muera, pues me llevarán, ¿no? Como decía uno de broma, dice, al final te van a traer a la iglesia, así que mejor ven por ti mismo. Pero es verdad que si no hay una constancia, ¿no? Imagínate, pues eso, una semilla que la pones en la tierra, la quitas, la vuelves y la pones, la vuelves y la quitas, al final no germina, porque no hay una constancia. Intentar, los que hacéis la comida, dejar la olla en el fuego un momento, luego la retiras, vuelves y la pones, ese puchero no se hace. Lo mismo nuestra fe, necesita una constancia, y generalmente es lo que más nos cuesta, para todo, la constancia. Para dedicarte a un deporte, constancia. Para aprender a tocar un instrumento, constancia. Para todo hace falta esa perseverancia, también en la fe. La otra parte, los abrojos, ¿no? Tantas cosas, que es la tentación actual. La gente, la mayoría, tú invitas a alguien y lo primero que te dicen es que no tengo tiempo. ¿Por qué no va a misa? No tengo tiempo. ¿Por qué no vienes a un retiro? No tengo tiempo. Las ocupaciones de la vida, las seducciones de las riquezas, como dice la parábola, ¿no?, los ídolos del mundo, pues te ahogan. Pero generalmente, pues los afanes, ¿no? No tengo tiempo para nada, y mucho menos para Dios. Y por último, el que cae en tierra buena. Unos dan más fruto, otros menos, no todos somos iguales, pero hay un detalle de la tierra buena. Esa tierra buena está removida y está llena de humus, de estiércol, de, pues eso, no lo voy a decir bonito porque estamos en la tele, estiércol. Pero una persona llena de pobreza, de miseria y con la vida revuelta es una tierra muy buena para que esta semilla de la palabra de Dios entre en su corazón y dé fruto. Los sencillos, aquellas personas que no quieren aparentar lo que no son, ¿no? ¿Os acordáis los payasos de la tele que decían, ¿cómo están ustedes? Y todos decíamos, bien. Pero aquellos que abren su corazón y reconocen que no todo está bien y que su vida está llena de humus, de una vida que no es perfecta, y ahí es donde Dios entra y da fruto, 30, 60, 100, cada uno damos un fruto, ¿no? Pero lo importante, y para concluir, es que el centro es el poder que tiene esta semilla. El poder que tiene la palabra de Dios. Se caiga donde caiga, hoy ponemos el énfasis en los distintos lugares donde puede caer, pero el centro es esta palabra que tiene el poder de transformar la vida. Por eso el Señor siembra y nos llama también a nosotros poder sembrar. Por eso hacemos estos programas y muchas otras cosas para poder seguir sembrando la palabra de Dios. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda. En el nombre del Padre y del Hijo. Sumando X logramos un mundo mejor. Y topamos con la Iglesia, y en este contexto de la parábola del sembrador vamos a poner un pequeño resumen, ¿no?, de porque el Papa también ha aportado como todos los domingos en el Ángelus, algunas ideas fundamentales sobre esta parábola también del sembrador. Así que, bueno, desde la capilla del Sagrario de esta parroquia, pues topamos con la Iglesia, el Santo Padre y su reflexión de esta parábola. Muy cortito, así que no os lo perdáis. Atentos. Dios siembra semillas buenas y también nosotros somos sembradores. Nuestras palabras pueden hacer tanto bien, así como tanto mal. Así el Papa Francisco ha hablado de la parábola del sembrador, comentando el Evangelio de este domingo, antes de la oración del Ángelus. Recuerden, ha agregado, aquello que cuenta no es lo que entra, sino lo que sale de la boca y del corazón.
La parábola del sembrador, ha explicado el Papa, nos recuerda que nosotros somos el terreno donde el Señor echa incansablemente la semilla de su palabra y de su amor. ¿Con qué disposición la cogemos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿A qué terreno se parece? ¿A un camino? ¿A un pedregal? ¿A unas zarzas? Depende de nosotros convertirnos en terreno bueno, sin espinas ni piedras, pero formado y cultivado con cuidado, para que pueda dar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Bueno, como lo prometido es deuda, hoy volvemos a retomar el tema de católicos sin complejos, buscando o intentando ayudaros a que seáis católicos sin complejos, sin vergüenza, católicos sin vergüenza de vivir vuestra fe, de estar preparados y formados para poder dar, es verdad que San Pedro dice, hay que dar razón de nuestra fe, no consiste tanto en daros argumentos para que peleéis o para que ganéis el debate, ¿no? Y irte a casa con el sentimiento de decir, los he dejado callados, ¿no? Sino pues, saber dar razón de nuestra fe pues desde la información y la formación correcta. Hoy volvemos a preguntarle a Ignacio Gaztelu, que ya tuvimos una primera entrevista para hablar sobre la Inquisición y todos estos temas. Y bueno, como también otro tema muy típico es el tema de las cruzadas, ¿vale? Pues le hemos pedido a Ignacio pues eso, que nos abras otro espacio, ¿vale? Y poder hablar y dialogar un poquito sobre el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, cuéntanos por qué este tema da como tanta carnaza y la tergiversación, su justa medida. ¿Cuándo nacen las cruzadas? Bueno, la cruzada es un fenómeno típicamente medieval y que surge en un contexto muy concreto, un contexto primero de división entre Oriente y Occidente, que eso es un tema muy importante. Ajá. Y luego también por el tema del Islam. El Islam quizá está en el momento más, sobre todo en el comienzo de las cruzadas, ¿no? Pero también incluso al final, en un momento de expansión. Entonces hay como una especie de pugna por mantener la hegemonía, en este caso la hegemonía de la fe. Entonces es claramente una especie de respuesta del mundo cristiano a la ofensiva musulmana. O sea, es muy importante, yo creo que cuando hablamos de la hegemonía de la fe, para nosotros hoy, en el siglo XXI, ¿no? Por lo menos estamos hablando de los cristianos, estamos hablando de cuando hablamos de fe, ya no tenemos el concepto de política ni de expansión imperial, cosa que a lo mejor en la Edad Media sí existía, tanto en musulmanes como en cristianos, y que es un dato que yo creo que es muy importante traer a colación, de que si nos vamos 500 años atrás, cuando estamos hablando del imperio cristiano, estamos hablando del imperio romano, germánico, por así decirlo, y el imperio musulmán, estamos hablando que es una expansión política y a la vez religiosa. Sí, sí. Además es una época en la que están surgiendo muchas naciones como tales, ¿eh? Ajá. De la Edad Media surgen naciones como Francia, Alemania mucho después, ¿no? España como tal también se gesta durante la Edad Media porque tiene su propia cruzada, por cierto, ¿eh? Por eso España no participó nunca en las cruzadas. Eso es de las cosas que nos hemos librado. Perdón, ¿España no participó en las cruzadas? No, porque tenía la suya. Ajá. Tenía la cruzada contra Al-Ándalus. Claro. Y entonces bastante tenía con reconquistar el terreno, que además era un enemigo mucho más poderoso, claro, porque el Islam era entonces realmente, bueno, y sigue ocupando, ¿no?, un espacio enorme dentro del sur de España. Al sur de España estaba, digamos que una inmensidad de terreno y de pueblos que seguían, digamos, la doctrina del Islam. Y eran unos pocos pueblos cristianos, arrinconados en las montañas del norte, luchando contra ellos. Bastante tenían con mantener esas fronteras como para meterse en la otra. España prácticamente se puede decir, no del todo, ¿eh? Algunos reyes de Navarra sí que, claro, como ya les estaban más lejos de la frontera contra el Islam, sí que algunos reyes participaron, pero no fue un fenómeno español. Así como la Inquisición habitualmente se la relaciona, también injustamente, porque no fue ni especialmente intensa, ni especialmente en el origen tuvo un protagonismo español, en absoluto. Pero es que las cruzadas menos todavía. Las cruzadas es un fenómeno claramente que podemos llamar centroeuropeo. Centroeuropeo. Entonces, ¿cómo nacen? Bueno, nace, ya digo, hay, digamos que como casi siempre en la historia, hay distintos factores, no suele haber solamente uno. Pero uno de ellos, sin duda alguna, es el hecho de querer reconquistar el lugar más sagrado que hay para un cristiano, que es donde nació el Señor, ¿no? Entonces, desde que todos esos territorios, que antes habían sido cristianos, lógicamente, ¿no?, era un patriarcado, el patriarcado de Jerusalén, ¿no?, cayó en manos del Islam,
Eso fue un golpe moral para la cristiandad. Entonces, bueno, había como un sueño, por eso tiene mucho de idealismo, hay como un sueño de mucho tiempo, digamos que creado y cultivado, y El deseo de recuperar. de recuperar el terreno que se ha perdido y que fue el lugar donde puso pie el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, eso estaba también detrás de eso. Digo, tiene mucho de idealismo, como tantas veces sucede, y ahí se entremezclan luego las pasiones humanas y las ambiciones humanas y las consecuencias políticas. Claro, cuando son tantos siglos y cuando es un fenómeno de tanta envergadura, no es raro que se mezcle todo, ¿no? Claro, entonces digamos que cuando hablas de tantos siglos, ¿le podrías poner un marco de inicio y de fin? Sí, aproximadamente del siglo XI al siglo XIII, aproximadamente. Estamos hablando que fueron dos siglos. Sí, unas 9 cruzadas, ¿no? Nueve. También muy distintas entre sí, muy distintas. Algunas fueron de mucha envergadura y otras, sin embargo, fueron mucho más limitadas, mucho más modestas, ¿no? En cuanto a lo que se ambicionaba conquistar. Otras fueron, a veces fueron varios reyes, ¿no? Los que se coaligaron para luchar, otras veces fueron mucho más breves, bastante irregulares entre sí, ¿no? Pero la intención siempre es la misma, ¿eh? La intención siempre es intentar reconquistar aquellas tierras que, siendo las que vieron nacer al Salvador, parecía, y eso pensaban aquellos príncipes cristianos, que tenían que estar dentro del mundo cristiano y no dentro del Islam. Cuando hablas de iniciativa de varios reyes, ¿de qué reinos estamos hablando? Pues, de aquella época. Claro, pues reinos, algunos existen todavía y otros no. Por ejemplo, el reino de Francia, el reino de Inglaterra, y otros que ya no existen, ducados que existían entonces, pues ducados de la zona de lo que se podría llamar hoy los Países Bajos, por ejemplo, de Brabante o de la Lotaringia antigua o de Borgoña. Sí, a veces son regiones hoy de países que conocemos, modernos, ¿no? No estaba, por eso digo que en ese momento se están como fraguando las naciones modernas, ¿no? Bueno, todavía tendrían que hacerse, pero se están, digamos, gestando lo que luego van a ser las futuras naciones. Y una manera también de afianzar de alguna manera el poder de los príncipes era pues el manifestarnos su cristiandad a la hora de combatir y unirse en ese empeño, ¿no? Que es un empeño de origen religioso, sin duda alguna, espiritual diría yo. Hay mucho de entrega, hay mucho de generosidad, hay mucho de verdadero idealismo sobrenatural, ¿no? Las leyendas de las cruzadas son muchas muy hermosas, ¿no? La búsqueda del Santo Grial, por ejemplo, ¿no? Y entre eso, pues donde se mueve mucha gente, eso lo decimos también con las romerías, pues no se mueve mucha gente, pues de todo, claro. Entonces se vendieron mucha gente para conseguir fortuna, para escapar de la ley, por ejemplo, ¿no? Que es una manera también fácil de quitarse de en medio y son lugar lejano y por tanto no tener que hacer frente a sus crímenes, ¿no? Ante la justicia. Hay de todo un poco. Y luego también ambiciones personales y también supranacionales, ¿no? O nacionales, ¿no? Sí, claro, obviamente. Un rey no quería imponerse a otro, ¿no? El mismo imperio latino de Oriente, que fue un grave error también, ¿no? Pues esto era un poco el intentar establecer la supremacía del mundo occidental sobre oriental. Por eso digo que se entremezclan muchas cosas en las cruzadas. Dar una visión solamente condenatoria me parece que tampoco es justo, ¿eh? Claro. Vamos a parar un momentito porque, claro, obviamente cuando hablamos de historia de la Iglesia, pues estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con los hombres y todas las cosas que nuestros, pues el pecado y el abuso y el deseo de, pues como dices tú, de riquezas, pues puede tergiversar tantas cosas. Vamos a parar un momentito, ¿vale? Y la semana que viene vamos a seguir rematando ciertos flecos que se nos quedan aquí hablando del tema de las cruzadas, ¿vale? Así que nada, hasta la semana que viene. Repasando las redes, con esta parábola del sembrador, vamos a compartir un vídeo de nuestros amigos de Balibán. Sabéis que tienen un material fantástico para niños sobre las parábolas, así que vamos a escuchar una vez más la parábola del sembrador, pero musicalizada. Así que nada, adentro vídeo. Oh, qué bonito. Qué bonito. Un sembrador. Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor.
Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino. Un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron. Sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Mas aún quedan granos en un lugar donde hay abrojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar y esta vez parece que fruto dará. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron. Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz. Como premio de color a esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor. Y esta bella historia no acaba aquí, lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil y aquel sembrador cosechó muy feliz. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Y bueno, ya habéis visto que lo importante es no perder la certeza y la fe del poder de esta semilla y luego, pues bueno, pues que si nosotros somos esta tierra buena, pues que dé fruto. No tener miedo de que el Señor remueva, remueva y remueva, porque siempre será para bien. Así que nada, antes de despedirnos, recordaros que tenemos nuestro canal en Facebook, nuestro canal en YouTube, y que en ambos canales, además de encontrar estos programas y en la web de 7 Televisión, encontraréis también en Facebook y en YouTube un diario de confinamiento que hemos empezado con todo este tema de la pandemia y que la verdad es que no lo hemos podido dejar porque no nos dejáis que lo dejemos. Así que queremos compartirlo con todos los televidentes de 7 Televisión para que también a través de las redes sociales sigamos en contacto. Así que nada, hasta la semana que viene y mientras tanto, vaya usted con Dios.